Este es el día que ha hecho el Señor. Este es un día para nosotros entregarle a Dios, un día para servirle y gozarnos en su presencia, gozarnos con su aprobación, con su cara de contento porque nos ve haciendo su voluntad en medio de las situaciones de esta vida. Muy bien, hoy quiero hablarles de un tema que es muy interesante. Vamos a mirar el capítulo 23 de Mateo, que habla de la reprensión que hizo Jesús a los escribas y a los fariseos, ¿no? Y el tema, la palabra que él usa ahí es la palabra hipocresía. Ese es el tema de esta mañana. Y es un tema del cual pues muchos de nosotros nos hemos creído quizá en algún momento ajenos. Pero le voy a decir que es un tema que todavía no está resuelto en mi vida, por lo menos. Y estoy recién entendiendo algunas cosas y haciendo algunos ajustes. Porque esta sociedad nos lleva en esa dirección. Esta sociedad está acostumbrada a vivir así. Bueno, vamos a mirar qué es la hipocresía. Primero, quiero que leamos en Lucas capítulo 12 las palabras de Jesús hablando en contra de la hipocresía. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, aquí podemos ver que Jesús habla que se guarden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y una de las cosas que nosotros podemos ver bien claramente es que es una levadura y que es muy contagiosa, ¿no? Y que como la levadura empieza a contaminar, podemos decir, a todo. Y luego la segunda que dice que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Antes yo pensaba que eran las cosas, las maldades que se hacen, digamos, a puerta cerrada, donde nadie nos ve. Pero ahora tengo la convicción de que cuando habla de lo oculto o lo encubierto, habla de las intenciones de nuestro corazón, aquello que no se ve. Esas intenciones, tarde o temprano, van a ser, dice, descubiertas, ¿no? Hay mecanismos psicológicos que el hombre tiene, donde al final se descubre. De hecho, cuando una persona nos está hablando, por decir, solapadamente con otras intenciones, para algunos de nosotros es fácil, con solamente ver la expresión, no sé, entender que algo mal está pasando. Bien, ¿qué es la hipocresía? En realidad es una cuestión, digo yo, que se da cuando mis acciones y mis palabras no concuerdan con mis intenciones. Mis acciones o mis palabras no concuerdan con mis intenciones. Entonces, es cuando no es cuando yo lucho por ser, sino cuando yo lucho por parecer, ¿no? Y nosotros que estamos en el deseo de ser buenos, pero la hipocresía te lleva a que ese deseo sea un deseo de parecer bueno, ¿no? Tiene que ver con sinceridad, con transparencia o la falta de ella en realidad. En este tiempo nosotros tenemos una palabra muy nueva, bastante moderna, que es la palabra de imagen, ¿no? De construir una imagen. Construir una imagen es aquello que procura para una persona hacer que se vea bien, ¿no? Y bueno, todo lo que es, digamos, la publicidad, las ventas,
tienen que ver con eso, ¿no? Y al final de cuentas, cuando la imagen supera a la realidad y uno compra, por ejemplo, un producto y realmente no es como te lo vendieron, no es como parecía, empezamos a decepcionarnos, ¿no? Y si usted se va dando cuenta, poco a poco la gente le cree más a la imagen, la gente le va creyendo menos, perdón, no más, sino menos a la imagen. Y por decir algo, la fe en lo que vemos está siendo cada vez reducida. La hipocresía en realidad nos hace perder la fe. La autoridad, que es una cuestión tan importante en el universo, empieza a diluirse, ¿no? Y ahora para mantener la autoridad, el mundo empieza a llegar la imposición, la manipulación, porque se perdió la verdadera autoridad espiritual, la autoridad que viene de la sinceridad, la autoridad que viene de Dios. La hipocresía incluso puede tener, digamos, no malas intenciones, ¿no? Ni buenas ni malas, ¿no? Que no hacen daño a los oyentes, podemos decir que no hacen daño a los presentes, pero hace que la persona que está hablando, que está actuando, pierda autoridad, ¿no? La gente se confunde, empieza a tener una confusión interna entre lo que parece bueno, porque no trae respaldo espiritual, porque a veces no se ve, ¿no? Y si nosotros predicamos sin autoridad, si nosotros compartimos una palabra sin autoridad, este evangelio se vuelve menos creíble. Y las personas pueden ser que entren, que cuando reciban el evangelio, quizás hasta quieran entrar a una religión. Pero por eso pienso que a veces los testimonios son bastante más creíbles, ¿no? Pero sí, la Biblia dice que dentro de las cosas que vemos en el Sermón del Monte, que te van a hacer grande en el reino de los cielos, maduro en el reino de los cielos, es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es más, dice que todo lo que es más de esto, dice, de mal procede, ¿no? Toda mentira, todo fingimiento, todo parecer más que ser, empieza a entrar en esta categoría de lo que es la hipocresía. Amén. Lo que no es sincero y transparente pasa a la categoría, casi podemos decir, de engaño, ¿no? Tratar de mostrar lo que no es. Okay. Ahora también yo quiero tener cuidado con esto. Hay gente que dice, no, pues yo soy muy sincero, yo le digo a todo el mundo lo que pienso y en el tono que sea. No hay que confundir sinceridad con falta de dominio propio, ¿no? Una cosa es una cosa y la otra cosa era otra cosa. En la Biblia los fariseos tenían un gran respaldo para su teatro religioso, ¿no? La hipocresía que ellos tenían venía avalada por miles de años de tradición. Tenían un fastuoso templo, un ceremonial muy costoso, ¿no? Muy elaborado. Tenían una tradición, como decíamos, milenaria. Pero habían acabado con la fe, primero la propia fe de ellos, y en segundo lugar estaban acabando con la fe de los seguidores, ¿no? La hipocresía es tan mala, ¿no? Jesús, por ejemplo, aquí, como vamos a ver, Mateo le dedica un capítulo entero de 39 versículos en esa reprensión a los fariseos y a la hipocresía. Lo opuesto a la hipocresía, antes de entrar aquí, es la sinceridad, ¿no? La transparencia, vulnerabilidad, porque el que es transparente siempre va a ser más vulnerable que el que oculta, que el que miente, que el que maquilla. Es lo opuesto a la humildad, a la honestidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros, si queremos tener efectividad y autoridad en el mundo espiritual, en nuestras vidas,
en nuestro trato con los semejantes, en nuestra predicación del Evangelio, ¿no? En el testimonio que vamos a dar. Este punto me parece muy importante y por eso lo he traído aquí. Es un punto del cual, como yo les dije al comienzo, yo mismo estoy empezando a trabajar en mi corazón. Y creo que nosotros podemos ser sinceros, transparentes, sin ser malcriados, no sé, Dios nos va a dar la gracia para ser completamente transparentes. Y en el momento en que nosotros seamos completamente transparentes, la autoridad espiritual que va a provenir de nuestras palabras y de nuestras acciones, se va a ver, vamos a mirar realmente cambios espirituales poderosos. Probablemente una de las cosas que impide el poder y la autoridad espiritual es precisamente este tema. Es más, miren, en Primera de Juan, yo digo que si no somos honestos, si vivimos con hipocresía, no podríamos nosotros ser perdonados. Miren lo que dice en el capítulo 1 de Juan, versículos 5 en adelante. El apóstol Juan, ¿no? Que recuerden fue el escritor el último escritor del Nuevo Testamento, ya casi por los fines del primer siglo. Y después de que la iglesia ya tenía un recorrido, miren, más o menos de desde su inicio del Pentecostés, más o menos el año 34, así, hasta ya tenía casi 60 años, ¿no? que se empezaron a ponerse las iglesias. Juan escribió como ya podemos decir, una carta donde estaba corrigiendo algunas cosas, ¿no? Sus 3 cartas, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, hablan de eso, ¿no? Vamos aquí en el capítulo 1, miren, la primera carta de su epístola universal, el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál era el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y luego habla de nosotros, dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? Puede haber personas que dicen tener comunión con él, pero no andan en luz. Estos son precisamente los que tuvimos, no sé, muy enraizada la hipocresía, ¿no? Yo quiero decirles que desde ahora, durante todo este mensaje, nosotros nos despojemos del concepto normal que tenemos de la palabra hipocresía y tomemos el concepto bíblico de hipocresía. Como les dije, que es cuando mis acciones, mis palabras no concuerdan con mis intenciones, o sea, cuando no hay una completa transparencia y sinceridad. Entonces aquí dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Aunque hablemos la verdad no es práctica. O sea, una cosa es decir la verdad y otra cosa es que lo que decimos sea hablando con el respaldo espiritual de verdad. Porque una cosa es decir una verdad y otra cosa es impartir una verdad. Dice: pero si andamos en luz, hablamos de transparencia, ¿no? Si, digamos, librados de esa levadura, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es muy lindo encontrar una persona transparente. Es muy fácil confiar con esa persona transparente y mi relación con esa persona transparente puede llegar a ser una relación de verdadera transparencia y entonces hay una verdadera comunión. Muchas de nuestras relaciones no son relaciones de verdadera comunión. Muchas de nuestras relaciones son, podemos decir, educadas, son, buenas, entre comillas, ¿no? Pero no profundas. Entonces, aquí dice que si andamos en luz como Él,
está en luz. Nosotros tenemos comunión unos con otros. Y luego la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, tenemos que andar en luz. Y el andar en luz es estar libres de la hipocresía. Entonces ahí dice, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad? Si hay pecado en nuestras vidas, la palabra pecado es errar el blanco. Si estamos viviendo vidas fuera del blanco, fuera del propósito, y pues ya todo lo que nosotros conocemos como pecado, yo quiero incluir eso, dice, nosotros, si decimos que no tenemos pecado, teniéndolo, obviamente, nosotros estamos mintiendo, ¿verdad? La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, en la confesión, la sinceridad y la transparencia nos hace a nosotros que vivamos sin condenación. Hoy hay mucha gente que pide perdón de sus pecados, pero sigue cargando la condenación, no lo cree, precisamente yo pienso que una de las razones es por esta causa. Porque la hipocresía le ha hecho perder la fe. Le ha hecho perder la fe en que es verdad lo que dice la Biblia. Y aquí dice que cuando nosotros somos transparentes, Él es fiel y justo y perdona nuestros pecados y luego nos limpia de toda maldad. ¿Cómo puede un hombre ser limpiado de su maldad? En otros lugares dice limpiado de toda injusticia. En otro lugar dice limpiados de toda iniquidad, en traducciones estoy hablando. Es cuando nosotros decidimos ser transparentes, cuando decidimos no ocultar, sino liberar. Esa decisión le ayuda a Dios a trabajar en nuestro interior y a transformar nuestra vida. Amén. Es más, y dice el siguiente versículo más feo, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si nosotros decimos que no hemos pecado, estando en pecado, dejamos de andar en transparencia y sinceridad para andar en hipocresía. Cuando nosotros decimos eso, las palabras de Él ya no son creíbles, ¿no? Cuando nosotros le hablamos a alguien estando en esa condición, es como si como si su verdad no fuera verdad. Amén. Entonces, por eso yo decía que el mandamiento del Señor en Lucas 12:1 es que se guarden, que se cuiden de toda hipocresía, ¿no? Entonces Jesús, hermanos, hace a causa de esto, de la gravedad, si usted lo va a pesar, quizás ahorita lo está recibiendo, pero después empiece a sopesar lo que estamos hablando. Jesús, hermanos, a causa de eso hace una gran denuncia a los escribas y fariseos por la hipocresía. Hermanos, no tanto para acusarlos a ellos, para desprestigiarlos, ni siquiera para que miremos esta situación en otro, sino para que nosotros aprendiéramos y tratáramos con nuestros propios corazones. Y de hecho, si yo en algún momento cuando estoy hablando, yo puedo señalar algo que a usted le parece personal, en realidad no es mi deseo hacerlo personal, quizás ilustrarlo, pero yo no estoy en contra de nadie. No creo que mi prédica no quiero que mi prédica vaya a incomodar y que alguien se vaya a sentir acusado personalmente. Pero sí quiero que todos nos sintamos iluminados por la palabra de Dios, como dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, ¿no? Con la luz de Dios.
Y no para mirar a otros, para juzgar. De hecho, la palabra de Dios nos dice que no debemos juzgar, más para desarraigar la hipocresía en nuestros corazones. Yo le voy a decir que dejar de andar en hipocresía requiere mucho valor. Quizás muchas veces uno va a ser muy incomprendido, pero ese es el precio de la autoridad espiritual, si usted me entiende. ¿Cómo guardarnos de la hipocresía? Recuerden, no dice que nos guardemos de los hipócritas, no, dice que nos guardemos de la hipocresía. Primero vamos a tratar de conocer un poco. Si usted lee la historia de Jesucristo, él en muchos pasajes tuvo grandes controversias con los escribas y fariseos a causa de este tema. Pero en el Evangelio de Mateo, aparte de todos los pasajes, que son muchos, él concentra este tema en este capítulo 23, del cual yo quisiera que nosotros hablemos en esta mañana. Entonces vamos a tratar de conocer la hipocresía, de identificarla, ¿ok? Y de permitirle al Señor que su luz venga a nuestros corazones. Amén. Empezamos a leer capítulo 23 de Mateo. Dice primero, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿no? Su enseñanza fue a la gente y también a sus discípulos. Versículo 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué era la cátedra de Moisés? Era el lugar de predicación al pueblo, ¿no? En las sinagogas, ¿no? Era el lugar, como hoy en día, digamos, los púlpitos en las congregaciones o en los templos. Y los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Viene de una palabra gramateos, pero eran unos escritores, escribanos, eran copistas de la ley y eran expertos, estudiosos de la ley, o sea, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios que era en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús solamente se había escrito hasta el Antiguo Testamento. Había terminado con el último libro del Antiguo Testamento. Esa era para ellos la palabra de Dios, cuando usted ve aquí. De hecho, el Nuevo Testamento se escribió en medio de la evolución de una iglesia inicial. Ok, entonces ellos eran los calificados para enseñar en la sinagoga, lo mismo que los fariseos, ¿no? Los fariseos también vienen de un grupo que se había separado de la mundanalidad que estaba entrando, ¿no? Por ejemplo, los saduceos eran gente que habían permitido que la cultura griega entrara, ¿no? Dentro del judaísmo y estaban mezclando, y los fariseos estaban muy enojados con eso. Y ellos no solamente era un grupo de gente, podemos decir, muy religiosa, con un deseo muy fuerte de apegarse a la ley, sino también era un partido político, ¿no? Y llegaron a ser, al final de cuentas, un partido político muy popular, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Por su apariencia de piedad, ¿no? Y sí quiero decirles que la gente siempre busca gente correcta, ¿no? Por lo menos lo que ellos entienden, gente correcta para gobernantes. Entonces los fariseos tenían mucha popularidad entre el pueblo en ese sentido. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, una de las cosas que Jesús hizo muy valientemente era este confronto que ustedes van a ver aquí. Entonces, dice en el versículo 3, así que dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, lo que digan, háganlo, porque es la cátedra de Moisés, porque es la ley, lo que ellos estaban compartiendo. Pero el problema era que era su vida personal, ¿no? Eran sus acciones. Sus acciones, como decimos, no concordaban con sus palabras. Porque dice ahí mismo, dicen y no hacen, ¿no? Sus bocas no concordaban con sus manos, ni
sus bocas no concordaban con lo que había adentro. Cierto, ¿no? Yo en esto también quiero que seamos honestos. No hay nadie que sea perfecto, ¿no? Pero cuando una persona honesta peca, comete un error, lo que hace es pedir perdón, arrepentirse, ¿verdad? No maquillar y ocultar. Normalmente cuando una persona comete un pecado, y casi siempre para ocultar todo lo que sucede es que aumenta, ¿no?, su pecado. Y muchas veces es dirigido a hacer otros pecados más allá todavía. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Decía el versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos dicen ni con un dedo quieren moverlas. Claro, es muy fácil cuando una persona solamente habla de la teoría, no entender lo que pasa en la práctica, ¿no? Como no hacen, no entienden si eso es imposible, si eso es demasiado. Entonces, aparte de que cuando una persona no tiene la sinceridad en el corazón, no tiene comunión con Dios, ¿no? La palabra de Dios que dice que son bienaventurados los de corazón limpio, que tiene que ver con esto, porque ellos verán a Dios. La sinceridad también es un requisito muy importante para la comunión con Dios. No puede ser una persona hipócrita que tenga comunión. Por eso ellos perdieron, ¿no? El pueblo de Israel perdió la comunión con Dios, se perdió, bueno, fue juzgado, etc. Y luego, como vamos a mirar aquí, luego de terminar esta condena, ¿no?, a la hipocresía, Jesús habla de que Dios iba a juzgar el sistema religioso hipócrita. Y realmente lo que hizo Dios el año 70 fue destruir el templo. Como les digo, los fariseos tenían como un respaldo, ¿no?, la existencia de ese templo y de toda esa religión milenaria que venía detrás de ellos. Ok, aquí dice que ataban, ¿no?, amarraban. O sea, en vez de cuando una persona venía, o sea, como que cuando una persona viene a Dios, ¿cómo ven ustedes que después de un encuentro con Dios salga con más peso del que vino? Eso es una mentira. Eso habla de una religión no de Dios. Y todo esto lo digo para mirar en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras relaciones con las personas. Yo sé que estoy hablando más que nada a los hermanos de la congregación, otros hermanos que se conectan, quizás también algunos colegas pastores. Sí, sé que también a veces miran la enseñanza. Pero la pregunta es, cuando alguien, y no estoy hablando solo del ministerio, estoy hablando de la vida, se acerca a nosotros y empieza a hablar con Jesús, ¿sale más cargado, más atado o sale más liberado? Miren lo que dijo Jesús en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, Dios vino a traer libertad. Él dijo, y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libres. Amén. El Señor quiere liberarnos, quiere traernos libertad. Amén. Quiere traernos esa libertad. A la mujer sorprendida en adulterio le dijo, vete y no peques más. La libertó de la condenación, del apedreamiento que querían hacer los escribas y fariseos precisamente. Hermanos, un líder espiritual hipócrita, y entiéndase por favor la palabra hipócrita en este contexto. No estoy hablando de un hombre muy maquinador, estoy hablando de alguien que está con problemas internos. Muchas veces no lo saben. Por eso creo que esta palabra
puede traer luz y nos puede sacar de esa condición. Amén. No estoy insultando. Parece que la palabra hipócrita para nosotros es bastante, y quizá insultativa. Pero no es esto lo que estoy diciendo. Por favor. Por eso digo, ahora, entendiendo bien la cosa, un líder espiritual hipócrita, bíblicamente, le hace la vida difícil a la gente. El evangelio, hermanos, empieza a ser una pesada carga. El evangelio, yo he visto gente que se ha metido a iglesias y es tan pesado su supuestamente liderazgo dentro de la iglesia. Y yo quiero decirle, tu liderazgo y el liderazgo de la mayoría de nosotros no es adentro de la iglesia, es afuera de la iglesia. Pero a veces el liderazgo adentro de la iglesia ha sido tan impositivo que no tenían tiempo para tener conversación, para educar a sus hijos. Casi no paraban en casa. No puede ser esto. Esto no puede ser, no puede venir de un líder espiritual piadoso. Amén. Luego el evangelio como que parece ser una competencia solo para los más fuertes, para los más hábiles, para los más preparados, no sé, para los más aventados. El evangelio, mis hermanos, de la gracia de Dios, que es el verdadero evangelio, decía Pablo, no el otro evangelio, libera. El evangelio de Dios libera. Él dijo, venga, Jesús dijo en Mateo 11, venid a mí, yo los voy a hacer descansar. En Lucas 4:18, el Señor hablando cuando fue su primera predicación en la sinagoga, Él abrió el libro y abrió el libro de Isaías y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 2 veces usa la palabra libertad, la unción del Señor. No esclaviza, no carga, libera. La unción del Señor nos trae libertad, nos trae buenas nuevas, nos trae noticias agradables y buenas. Amén, nos trae vista a los que estábamos ciegos, nos muestra, nos hace ver el verdadero motivo de las cosas. Por eso el Señor decía a las personas que no estaban mirando, que si la luz que hay en ti es tinieblas, dice, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Puede haber gente que menciona luz, pero está en tinieblas. Amén. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 3, 17, si quiere verlo en su Biblia, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Los fariseos ponían pesadas cargas. Jesús dijo, venid a mí, dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dijo, porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga. El caminar con Cristo, el andar en ese yugo con Él, mis queridos hermanos, nos hace la vida, no nos ata, nos descarga, nos debería descargar. No hay pesadas cargas. Cuando el evangelio, cuando la unción de Dios es predicada. Amén. Dios nos viene a dar recursos precisamente para poder vivir con justicia en un mundo injusto. Sí va a haber aflicción, no estoy diciendo que no. Sí vamos a tener que esforzarnos, pero sin carga, sin pesada carga, sin estar atado a pesada carga. Que ellos ni con un dedo querían moverlas. Dice aquí. Antes, dice versículo 5, estoy volviendo a Mateo 23, ¿no? Que es nuestro pasaje central. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.
pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Sin tener el concepto de imagen, en aquel tiempo eso era lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Estaban proyectando su imagen. ¿Cómo? Con sus filacterias, con los flecos de sus mantos, que usted puede leer en el Antiguo Testamento. Eran cosas que mandaba la ley, ¿no? Pero física y afuera, ¿no? Entonces ellos, dice aquí, lo hacían para ser vistos. Exactamente, ellos estaban proyectando imagen. Y pues Jesús, como vamos a ver, ¿no? Aparte de que era para ser vistos, también era para ganar lugar. Dice el versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, ¿no? Entonces proyectaban una imagen de santidad, una imagen de rectitud, y la gente los admiraba. Y los ponían, no, pues siempre en los primeros asientos, en las primeras sillas, en las sinagogas. Y dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ellos estaban podemos decir, queriendo hacer que su vida estuviera llena de estas cosas. Y no estaban trabajando, no eran verdaderos líderes, como dice más adelante. Y pues esa era su vivir. No vivían para el ministerio, usaban el ministerio para sí mismos. Versículos 8 al 10 dice, pero no que vosotros, ¿no? Ahora sí Jesús se dirige ya no a los fariseos, no a la gente todo, pero ahora quizá un poco más a los discípulos. Y les dice, pero vosotros, dice, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿no? Él dice, no quieras que te llamen. ¿Cuánto deseo tenemos de ser llamados, ¿no? El pastor fulano, el apóstol fulano, ¿no? No sé, yo no estoy en contra de que una persona que tiene un ministerio apostólico nombre correctamente su ministerio y es apóstol. Pero he visto un deseo tan grande de llamarse. Aquí el consejo del Señor dice, no queráis. Es más, he conocido hombres que tienen verdadera gran autoridad espiritual. Y la gente le llamábamos de su nombre, ¿no? Oye Alejandro, oye David. Era familiar. Dice, porque uno es nuestro Padre. No tenemos, nuestro ministerio no nos pone en una categoría superior. Somos hermanos aquí, dice, ¿no? Obviamente tenemos una autoridad, un encargo. Tenemos también, sería muy bien para los que nos siguen, que nos consideren, ¿no? como una ayuda en su vida, que claro, es sabio, ¿no? Que se sometan. Es más, la Biblia dice que deben someterse a los pastores. No estoy cuestionando eso, pero estoy cuestionando el deseo de mostrarse y de parecer mejor, así que los hombres nos pongan en una categoría superior. Yo le doy gracias a Dios a los que me llaman pastor con mucho respeto. Y amén. Pero no tengo problema que me digan, oye Juan Carlos, no tengo problema, ¿no? Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está en la misma, ¿no? Hay gente que, bueno, ustedes son mis hijos. Tampoco quiero criticar de que tengan ese corazón paternal por sus discípulos o que los discípulos tengan ese corazón de agradecimiento y esa admiración, ¿no? Y esa sabiduría de escuchar los consejos de un llamado Padre espiritual. No, estoy yendo a los extremos, así como tienen los fariseos de enseñorearse, ¿no? De ese deseo de enseñorearse.
Dice el versículo 10, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No buscar eso. Amén. No buscar que sea nuestro nombre puesto por encima solamente para nosotros enseñorearnos. Dice, seguimos, versículo 11, dice, ¿por qué? Aquí dice, porque el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí está hablando de la verdadera esencia, ¿no? Del liderazgo espiritual, de la verdadera esencia del que tiene nombre de rabí, de maestro, ¿no? Etcétera, el apóstol. ¿Para qué somos nosotros los ministros? Y la misma palabra ministro lo dice, la palabra ministro quiere decir servidor, alguien que es útil, alguien que tiene un don de Dios, pero no para su propio ensalzamiento, sino para servicio. Dice que el que es mayor sea el siervo. La palabra siervo aquí es la palabra doulos. Es la misma palabra que se usa para esclavo. Amén. El que es mayor, hermanos, ha sido dotado con esos dones maravillosos de liderazgo para servir. Y el problema cuando una persona empieza a tener la hipocresía, empieza a usar, ¿no?, las cosas de Dios para su propio beneficio nada más. Amén. No es para deslumbrar, ¿no? No es como los fariseos, como dice el versículo 5, que hacen todas sus obras para ser vistos, ensanchan sus filacterias. No es para eso. Amén. Entonces, dice, el versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es más, el que se enaltece, el que busca eso, el que obliga quizás muchas veces, a veces no directamente, a veces solamente con una manipulación, a eso, tarde o temprano será humillado. Hermanos, en la gracia de Dios, nosotros sabemos que todo lo que tenemos, que esos dones de liderazgo, que esos dones de predicación, de esos dones de organización, todos los dones maravillosos que Dios ha dado son para servicio. Y claro, está bien que tengamos el respeto de la gente, que tengamos la confianza de la gente, de que nuestros juicios le van a ayudar, o sea, nuestros consejos le van a ayudar, nuestra palabra, sí. Pero ¿cómo se obtiene eso? Más que enalteciéndonos, humillándonos. Esa es la esencia del verdadero liderazgo. Amén. Espero que estemos entendiendo y que el espíritu de lo que estoy compartiendo nos ayude. Luego empieza a hablar ahora, ¿no?, a los fariseos directamente, ¿no? Quisiera ver, desde aquí vamos a mirar algunos resultados de la hipocresía. Y les empieza a decir, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. O sea, para nuestro tiempo, lo vuelvo a repetir, hipócritas es muy insultativo, para el tiempo de ellos era menos insultativo. Pero tenía un poco más, para ellos era un poco más claro. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de vosotros, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Miren, una de las cosas más terribles de la hipocresía, bíblicamente hablando, es que cierra el reino de los cielos, cierra la autoridad espiritual a las personas. Ni ellos entraban porque no obedecían a Dios, ni dejaban entrar porque impedían que se obedezca a Dios, ¿no? Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, ellos decían, si tu ofrenda, si tienes algo que darle a tu padre viejo, pero tú lo puedes convertir en tu ofrenda, ¿no? O sea, tú lo puedes sustituir en vez de pagar tu ofrenda, tu diezmo de otras cosas, puedes destinar este dinero que iba a tu papá viejo para ayudarle. Decías nomás que es corbán, ¿no?, que es la palabra para ofrenda, mi ofrenda a Dios, y
eras libre de darle a tu padre viejo. Cuando dice Jesús, el mandamiento es que honres a tu padre y a tu madre. Entonces, ellos, hermanos, llegaban a tergiversar la palabra de Dios, ¿no? Y estaban siendo un gran tropiezo para los hombres, ¿no? Para sus seguidores, ¿no? Muchos de ellos sinceros. Entonces, si nosotros no nos cuidamos de la hipocresía, en vez de abrir el reino de los cielos a los hombres, podemos cerrárselos. 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis con mayor condenación, ¿no? Nuestro evangelio, mis hermanos, no es para intercambio. A nosotros, cuando las personas traen sus diezmos o ofrendas, no nos están pagando un servicio. Ellos están haciendo la voluntad de Dios y están sosteniendo un ministerio, como dice la Biblia. Amén. Yo supe hace poco por un primo mío que en Colombia había publicado un ministro que él estaba orando por los enfermos de coronavirus y que le mandan una ofrenda, que le envíen una ofrenda, y daba su número de cuenta en el banco, ¿no? Él estaba pidiendo como que se le paguen por orar en contra del coronavirus, ¿no? Y ya bueno, de estas cosas tristemente hay muchos testimonios, ¿no? Yo sé que nosotros a veces tenemos necesidades, los ministros del Señor, pero hermanos, lo espiritual no se vende, porque lo espiritual lo hemos recibido de gracia. Es cierto que el obrero, dice, usted quiere leer algo de esto, lea capítulo 9 de 1 Corintios. Y el apóstol Pablo dice que sí, que somos obreros dignos del salario. Pero él mismo dice, yo no me he aprovechado de este derecho. Porque ay de mí si no predico el evangelio, me es impuesta necesidad espiritual. Hermanos, no son las iglesias, los hermanos los que nos sostienen. Es Dios el que nos sostiene. Yo creo que cuando una persona mira, un ministro del Señor, que tiene necesidades, no debe mirar hacia abajo, debe mirar hacia arriba. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y Dios, cierto que usa a las personas, amén. Dios usa desde el Antiguo Testamento, ¿no? En la ley, Él mandaba llevar las ofrendas, los diezmos, las primicias. ¿Por qué? Porque claro, había personas que se dedicaban 100% a la obra del ministerio y ellos pues no tenían ganados, ellos no sembraban. Bueno, ellos no tenían un sustento, pues porque estaban sirviendo 100%, su vida era bien consagrada y no tenía, ¿no?, que mezclarse con labores seculares. Entonces Dios manda a los judíos, a los israelitas a que lleven, ¿no? Y había una gran, pues si usted lee, muy elaborada, ¿no?, de cómo dar los diezmos. Había muchas cosas, las primicias, los sacrificios, ¿no?, los holocaustos, etc. Entonces, igual es hoy. Pero nosotros no debemos mirar para abajo, como les digo, nosotros debemos mirar para arriba. Y bueno, pues que Dios haga en el corazón de los hermanos que aman a su pastor, ¿verdad? O que aman a Dios. Y lo que dan es dádiva pagando por el trabajo que hace su pastor. No, es un reconocimiento y es una obediencia al Señor para mantener el ministerio, ¿no? Si no tendríamos nosotros, ¿no?, que salir y trabajar secularmente, y claro, nuestro tiempo estaría dividido, y es muy difícil hacer así. Yo soy un ingeniero químico. Yo entiendo que pues pude haber seguido con mi carrera y hacer las dos cosas, pero
Bueno, yo tengo la convicción de que el Señor me dijo que dejara lo uno, totalmente. Y le doy gracias, ya llegando a esta edad me doy cuenta de que Dios ha sido bueno conmigo y también de que el invertir mi tiempo en las cosas de Él, está haciendo que yo pueda ser de ayuda a la iglesia. Amén. Ok, entonces, pero ellos llegaban, dice, leí unas situaciones en algunos comentarios que ellos realmente incluso le quitaban, ¿no?, las posesiones a las viudas, ¿no? Le quitaban, a veces hasta se aliaban con los herederos, ¿no?, para hacer, bueno, cosas increíbles. Pero no estamos hablando siquiera de eso, ¿no? Estamos hablando nosotros de lo que pasa hoy en día, ¿no? Ok, sigamos. Dice versículo 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, ¿no? Entonces, la hipocresía, uno, nos hace cerrar el reino de los cielos, nos cierra a nosotros y le cierra a los hombres. 2, nos hace avaros, nos hace, no sé, avaros, esa es la palabra, ¿no? 3, dice que a nuestros discípulos, bueno, les dice a los fariseos que a pesar de su esfuerzo, de su trabajo, dice, ellos recorrían mar y tierra, dice, para hacer un prosélito. Un prosélito es un discípulo. Se traían discípulos de tan lejos. Ellos eran misioneros. Ellos hacían tantas cosas. O sea, el esfuerzo, el trabajar para Dios no es garantía, mis queridos amados hermanos, de que somos aprobados. Porque, miren, por causa de esa situación que había en su corazón de la hipocresía, lo hacéis, dice, 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, más terrible que ellos. Amén. A veces trabajamos mucho, supuestamente para Dios, pero no es para Dios. Mateo capítulo 7, 21 al 23. El Señor dice, ¿no?, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice ahí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre acaso no hicimos muchos milagros? ¿No echamos acaso fuera demonios en tu nombre? Y dice ahí en este pasaje que Jesús le responde, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, las obras no garantizan la aprobación del Señor. Amén. Estos fariseos, con la hipocresía, estaban haciendo unos discípulos no para Dios, sino para el infierno, dice aquí. Más hijos del infierno, no hijos de Dios. Muy fuerte la palabra del Señor. Por eso creo que es muy importante que nosotros examinemos nuestros corazones y miremos dentro de ellos. Porque como les digo, esto que estamos viendo no es para mirarlo en otros, es para mirarlo adentro de nosotros. Amén. Dice versículo 16, ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, el templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que significa la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amados hermanos, aquí dice que la hipocresía te hace ciego. Y si estás en posición de liderazgo, eres guía de ciego también. Un ciego que guía a otro ciego. Dice en otro lugar, los dos caerán en el hoyo.
Amén. Y aquí habla muy claramente que el ciego es aquel que no valora las cosas sagradas, las cosas divinas. Él solamente ve un valor material de las cosas. En Mateo capítulo 6 se ve cómo los fariseos todo lo hacían para ser vistos. Oraban para ser vistos, daban para ser vistos, ayunaban para ser vistos. Todo eso era para construir una imagen religiosa, una imagen espiritual. Y mis hermanos, aquí habla de que ellos, estos fariseos y escribas, tenían una ceguera. Es la ceguera de la falta de luz que produce esta cuestión de la hipocresía. Versículo 25, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello, ¿no? Entonces, la hipocresía te hace poner el valor en lo que no tiene valor y te hace menospreciar lo que para el Dios es valioso. Te saca del centro de las cosas, ¿no? ¿Cuántas religiones ponen tanto valor en cosas secundarias? ¿Cuántas iglesias pasa eso? Sí, dice versículo 26, fariseo ciego, dice, limpia primero lo de dentro del vaso. 24, guías ciegos, dice que coláis el mosquito y tragáis el camello. No, es la misma situación, ¿no? Imagínense una coladera, cuelan el mosquito pero dejan pasar el camello. ¿Qué tipo de coladera serán? Es una descripción muy fuerte, ¿no? Para mostrar la equivocación que se tiene cuando ponemos énfasis en cosas secundarias y lo más importante no lo tomamos en cuenta. ¿Sabe? El amor es más importante. La misericordia es mucho más importante. Pero nosotros ponemos énfasis en cuantas otras cosas. Estoy con tiempo limitado. Dice, versículo 26, 25, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, ¿no? Una persona que se encuentra en esta situación, mis amados hermanos, tiene este problema, ¿no? De purificar su imagen, sus acciones externas, sus palabras rebuscadas, pero el problema es que adentro no trabaja, no trata lo de adentro, y lo de adentro, dice, se llena de robo y de injusticia. Y le dice, fariseo ciego, dice el versículo 26, les da el consejo, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Primero miremos las intenciones de nuestro corazón, los homicidios, los adulterios, todo está, la base de todos esos pecados está primero adentro. Y aquí el consejo es limpia eso primero. Confiesa al Señor, no lo que has hecho, sino lo que tienes ganas de hacer, lo que está adentro, la iniquidad. Por eso dice que si confesamos, nos limpiará de toda iniquidad. Versículo 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así, ¿no? Miren, el sepulcro es muy bonito por fuera, pero adentro todo está muerto. La hipocresía nos mata. La hipocresía nos hace daño. Así también dice, vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces hay que tratar la hipocresía y la iniquidad, que es una cuestión interior. Versículo 29, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad
la medida de vuestros padres, ¿no? Amén. Ellos, el adornar los sepulcros y todo eso es dar homenaje, ¿no?, a los profetas, pero ellos tenían lo mismo por dentro, ¿no? Bueno, ellos llegaron a matar al Señor Jesucristo. Ellos fueron los mayores perseguidores de la iglesia primitiva. Usted puede leer, le voy a dar los pasajes, no lo voy a leer aquí. Hechos 13, 44, 45. Hechos 13, 50, 51, 14, 2, 5, 14, 19, 17, 5, 5 al 8, 17, 13. Todos esos son pasajes de la persecución de los religiosos en contra de la iglesia, ¿no? La iglesia tuvo mayor persecución en sus inicios desde los propios religiosos, ¿no?, judíos, que de los de afuera, ¿no?, que Nerón y el Imperio Romano. Amén. Dice versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mire hasta dónde puede traer la hipocresía. Por tanto, dice versículo 34, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Miren lo que pasó a Pablo, lo que sufrió el apóstol Pablo, está muy claro, y todos los apóstoles. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Hermanos, esta carta fue escrita dentro del tiempo de la generación de la destrucción del rey de la ciudad de Jerusalén. Miren el siguiente versículo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El capítulo, un poquito más adelante, 24:2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Cuando le mostraron los edificios del templo, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Aquí habla del juicio que Dios tuvo con la religión judaica, con la religión hipócrita, y les quitó, ¿no?, les quitó todos sus elementos con los que podían seguir esparciendo esta levadura que es la hipocresía. Amén. Entonces, mis amados, recordemos, cuando mis acciones y mis palabras no concuerdan con las intenciones, es hipocresía. Cuando no soy transparente, humilde, vulnerable, honesto, y entonces no estoy casi cometiendo el pecado de la hipocresía. Trabajemos en nuestros corazones, trabajemos, porque saben, hermanos, nuestra autoridad espiritual es totalmente afectada por esta situación. Espero que les haya bendecido, espero que nos traiga a la reflexión y a la acción de cambiar estas situaciones en nuestros corazones, y podamos ver una iglesia con mayor autoridad, una iglesia con mayor testimonio, y podamos ver nuestras propias vidas con una comunión más precisa y más linda con Dios. Que Dios le bendiga, y es mi oración que todos ustedes y yo, porque yo también estoy tratando con esta situación, tengamos éxito y que pronto nuestras vidas sean realmente creíbles, y nuestras palabras también, y nuestro fruto y nuestros resultados sean mayores. Que Dios les bendiga. Reciban un abrazo de mi parte. Amén.